Imagina esto, la tienda está quieta por fuera, pero dentro de ti el viento no ha parado en todo el día. No es un viento de montaña, sino uno más cruel, el que sopla desde tus propias excusas. No trae frío, trae demora. No trae lluvia, trae el mañana. Y en esa noche, cuando por fin todo se apaga, descubres que no has perdido por falta de capacidad, sino por algo más pequeño, más sutil y, por eso mismo, más peligroso. Has cedido terreno sin darte cuenta. La disciplina no se rompe como se parte una rama seca. No hace un ruido dramático, no deja un rastro evidente. La disciplina se rompe como se agrieta una piedra bajo la gota constante, sin urgencia, sin espectáculo, con la paciencia de lo inevitable. Un día te saltas una acción mínima, otro día negocias contigo solo por hoy. Otro día confundes descanso con rendición, y te convences de que la vida te debe una pausa. Al principio parece inocente, al final te despiertas en una existencia donde tus palabras han perdido peso. Dices voy a y tu cuerpo no obedece. Dices debería y tu mente se esconde. Dices mañana y, sin darte cuenta, te has convertido en el súbdito de tu propia comodidad. No es el mundo el que te derrota. No son los demás. No es la mala suerte. Es la suma de tus pequeñas concesiones. El enemigo rara vez entra por la puerta principal. Entra por la grieta. Entra cuando te permites lo que no te permitirías si alguien estuviera mirando. Entra cuando la promesa que te haces a ti mismo deja de ser sagrada y se vuelve una frase más. Y lo más grave de todo no es lo que pierdes por fuera, sino lo que se deteriora por dentro. Tu confianza en ti mismo. Porque hay una diferencia decisiva entre fracasar y traicionarte. Fracasar puede ser un accidente. Traicionarte es un hábito. Fracasar es caer. Traicionarte es acostumbrarte a no levantarte. La disciplina, en el fondo, no es una colección de técnicas, es una forma de respeto. Es el respeto que le das a tu propia palabra. Es la fidelidad a la versión de ti que, en un momento de lucidez, decidió vivir con firmeza. Y esa firmeza no se sostiene con discursos. Se sostiene con actos pequeños, repetidos, silenciosos, casi humildes. Muchos creen que la disciplina se construye a base de motivación. Ese error cuesta años. La motivación es un visitante caprichoso. Viene cuando quiere, se va sin avisar. Si basas tu vida en su presencia, vivirás a merced de un clima interior que cambia cada hora. La disciplina, en cambio, es un fuego más estable. No arde con euforia, arde con constancia. No necesita aplauso. No necesita drama. Necesita decisión. Y la decisión real no es un entusiasmo. Es una línea que trazas y no cruzas. Sin embargo, incluso los que han sido fuertes alguna vez pueden sentir cómo esa línea se vuelve borrosa. No ocurre de golpe. Ocurre cuando un cansancio antiguo se acumula. Ocurre cuando la mente aprende a justificar lo que el alma sabe que es una renuncia. Ocurre cuando el día se llena de ruido, y tú ya no distingues entre lo necesario y lo accesorio. Ocurre cuando te levantas sin gobierno, cuando el teléfono decide por ti, cuando lo urgente devora lo importante, cuando la vida se convierte en reacción. Y en ese estado, tu disciplina no se rompe por falta de fuerza, sino por falta de claridad. Como un soldado que pierde el rumbo en la niebla, te mueves, sí, pero ya no avanzas. Por eso, antes de hablar de cambiar tu vida, hay que hablar de ver tu vida, porque lo que no se reconoce no se corrige. Y lo que no se corrige, se repite hasta que se vuelve identidad. Hoy puedes estar funcionando por fuera, y, sin embargo, por dentro, el timón ya no está en tu mano. Puedes estar cumpliendo tareas, y, aún así, sentir que algo esencial se te escapa. Puedes estar ocupado y, aún así, estar perdiendo. La disciplina rota no siempre se nota en el calendario, se nota en el corazón. Se nota cuando te da vergüenza tu propia inconsistencia. Se nota cuando evitas mirarte de frente. Se nota cuando la idea de empezar algo te pesa más que el trabajo mismo. Esta es la verdad que pocos aceptan. El mayor castigo de la indisciplina no es el resultado mediocre. Es vivir en un cuerpo que ya no cree en tu voz. Es dar órdenes internas y escuchar silencio.
Es prometer y sentir, en el fondo, que no es serio. Y esa pérdida de autoridad interior es la raíz de muchas angustias modernas. Ansiedad sin causa aparente, irritación constante, cansancio mental, una sensación difusa de estar fallándote. No es misterio, es la consecuencia natural de haber entregado, poco a poco, la soberanía. Recuperarla no empieza con una hazaña, empieza con una restitución. Restituir significa devolverle a tu palabra el peso que merece. Devolverle a tus decisiones la firmeza que tenían antes de ser negociadas. Devolverle a tu vida un centro. Y eso no se logra con castigo, ni con odio hacia ti mismo. Se logra con orden. Con un orden simple, casi austero. Elegir una cosa correcta y hacerla, aunque sea pequeña, aunque no apetezca, aunque nadie lo celebre. En los próximos pasos vamos a mirar, con precisión, las señales que delatan una disciplina que se está rompiendo, no para humillarte, sino para devolverte el control. No para llenarte de culpa, sino para darte un mapa. 12 señales, claras como marcas en el suelo, que aparecen antes de la caída completa. Y junto a ellas, una manera de arreglar lo que se ha agrietado. No con promesas grandiosas, sino con actos que reconstruyen tu credibilidad interna. Piensa en esto como en una fortaleza. No se derrumba por un solo golpe. Se derrumba cuando el guardia se duerme, cuando el portón queda entreabierto, cuando las provisiones se descuidan, cuando el mando se debilita. Lo que vamos a hacer es volver a poner guardias. Cerrar puertas, ordenar el almacén, recuperar el mando. Y cuando ese mando vuelve, no cambia solo tu productividad, cambia tu mirada, tu caminar, tu silencio, porque quien se gobierna a sí mismo no necesita dramatizar su fuerza, la encarna. Hoy no necesitas una versión perfecta de ti, necesitas una versión leal, leal a tu palabra, leal a tu propósito, leal a lo que sabes que es digno. La disciplina, cuando vuelve, no suena como una cadena. Suena como libertad. Y esa libertad empieza aquí, en lo más discreto, en lo más real, en dejar de ceder terreno en lo pequeño para volver a ser dueño de ti en lo grande. La primera ruptura casi nunca llega con un gran fracaso. Llega con algo más pequeño, una tarea mínima que decides no hacer. No es que no puedas. Es que por un instante te parece insignificante. Y ahí está la trampa. La disciplina no depende del tamaño del acto, sino del tipo de relación que mantienes con tu propia palabra. Cuando empiezas a despreciar lo pequeño, estás enseñándole a tu mente que tu criterio es negociable. Y lo negociable, tarde o temprano, se vende. Hay un momento exacto en el que la disciplina empieza a perder fuerza. Cuando aplazas lo que podrías hacer en 2 minutos. No hablamos de metas épicas, ni de transformaciones espectaculares. Hablamos de lo más humilde. Preparar la ropa del día siguiente, ordenar un escritorio, enviar un mensaje necesario, beber un vaso de agua, escribir 3 líneas, abrir el documento, salir a caminar 10 minutos, dejar la cama hecha. Cosas pequeñas que no exigen heroísmo. Y sin embargo, cuando empiezas a evitarlas, no evitas el esfuerzo, evitas el mando. Dejas de ser quien decide y pasas a ser quien reacciona. Es un descenso suave, casi agradable, porque la mente lo disfraza de descanso o de indulgencia. Pero el cuerpo lo registra de otra manera, como una rendición. La señal es clara, el inicio de la tarea se vuelve más pesado que la tarea misma. Tu mente se llena de excusas rápidas, como si defendiera un territorio. Ahora no. Luego, no es tan importante, ya lo haré cuando tenga ganas. Y esa frase, repetida, termina creando una identidad silenciosa, la identidad de quien se acostumbra a posponer. En apariencia, no pasa nada. En lo profundo, pasa lo esencial. Tu palabra pierde autoridad. Cada vez que te dices, lo hago y no lo haces, no solo dejas una tarea pendiente, dejas una grieta en tu confianza. La disciplina se sostiene en un principio que es tan sencillo como severo, la coherencia. No la coherencia perfecta, sino la coherencia suficiente como para que tu mente vuelva a creer en ti.
Si tu mente sabe que dices lo que conviene y haces lo que apetece, deja de seguirte. Y cuando tu mente deja de seguirte, todo se vuelve cuesta arriba. La motivación se vuelve un capricho. El trabajo se vuelve una carga. La vida se vuelve una negociación interminable contigo mismo. Aquí aparece la segunda señal, más peligrosa aún. La ruptura del ritmo por un solo abandono que se convierte en hábito. No es el día que fallas, es el día siguiente. El primer fallo es humano. El segundo es educación. Te educas en la idea de que abandonar tiene pocas consecuencias. Y, con el tiempo, te educas en la idea de que tus promesas son flexibles. La disciplina, cuando está viva, tolera un tropiezo y vuelve al camino. Cuando se está rompiendo, usa el tropiezo como permiso para salir del camino. Muchos se engañan pensando que su problema es la falta de fuerza. No, su problema es la falta de continuidad. El primer día que fallas, aparece una voz que intenta protegerte del malestar. No pasa nada, mañana lo retomas. Esa voz no siempre es mala. A veces es necesaria. El problema es cuando esa voz se convierte en la voz dominante. Entonces el mañana se vuelve una moneda falsa con la que compras tranquilidad momentánea a cambio de disciplina futura. Y lo que parecía un descanso se convierte en un patrón. Un patrón que con el tiempo te cuesta recuperar. La mente funciona con reglas, aunque no las escribas. Si la regla es puedo saltármelo y no ocurre nada, tu disciplina se debilita. Si la regla es cuando fallo, vuelvo de inmediato, tu disciplina se fortalece. No se trata de castigarte, se trata de entrenarte. Igual que un músico vuelve al compás aunque se equivoque, tú vuelves al hábito aunque un día hayas sido torpe. La diferencia entre alguien que se mantiene y alguien que se desmorona está ahí, en el regreso, en la rapidez del regreso, en la dignidad del regreso. Por eso, el primer remedio no es una revolución. Es una cláusula clara, breve, inflexible, no repetir la omisión 2 veces. Ese límite cambia todo. Te quita la excusa del ya que he fallado, sigo fallando. Te obliga a volver a ti. Te devuelve una frontera. Y una vida sin fronteras internas es una vida gobernada desde fuera. Cuando dices no 2 veces, estás diciendo, mi disciplina no depende de mi humor. Depende de mi decisión. Pero aún falta algo más profundo. No basta con volver. Hay que volver con un estándar mínimo que puedas sostener incluso en días difíciles. Porque si tu plan depende de días perfectos, no es un plan, es fantasía. La disciplina real se construye con lo que haces cuando estás cansado, cuando estás disperso, cuando no tienes ganas, cuando el día te ha golpeado. Ahí se revela tu sistema. Ahí se revela si tu vida está diseñada o improvisada. El estándar mínimo no es humillante. Al contrario, es una declaración de lucidez. Es decirte, no voy a pedirle a mi mente que sea épica cada día. Voy a pedirle que sea fiel. 5 minutos de lectura. 10 flexiones. Una página escrita. Un paseo corto. Un vaso de agua y un estiramiento. Un gesto pequeño pero deliberado que confirme algo esencial. Sigo siendo yo. Sigo mandando. Sigo cumpliendo. Ese acto, repetido, reconstruye tu credibilidad interna más rápido que cualquier discurso motivacional. Hay algo casi sagrado en hacer lo mínimo cuando todo dentro de ti te sugiere abandonar. Porque ese acto no se apoya en la emoción, se apoya en el carácter. Es una forma de decirte, no soy esclavo de mi cansancio. No soy esclavo de mi desorden. No soy esclavo del impulso. Y esa frase, vivida, no pronunciada, te cambia por dentro. Te devuelve la sensación de que tu vida tiene una mano firme al volante. La disciplina rota suele venir acompañada de una ilusión, que lo importante son los grandes momentos. La disciplina intacta sabe lo contrario. Lo importante es lo repetido. Lo que haces sin testigos. Lo que haces cuando nadie aplaude. Lo que haces cuando no te sientes especial. La grandeza, si llega, es una consecuencia. La raíz es la constancia en lo pequeño.
Y aquí se vuelve evidente el sentido de estas dos señales. La primera te muestra dónde empezó la grieta, en la renuncia a lo mínimo. La segunda te muestra dónde se amplió, en la repetición del abandono. Si corriges esto, corriges mucho más que un hábito. Corriges tu relación contigo mismo. Vuelves a hablar con una voz que se cumple. Vuelves a ser alguien cuya palabra tiene peso. A partir de aquí, el camino se vuelve más claro. Porque ya no estás tratando de ser disciplinado como una idea abstracta. Estás construyendo disciplina como una práctica concreta. No posponer lo pequeño, no repetir la omisión. Sostener un mínimo digno y volver al ritmo sin dramatismo. Con eso, tu vida empieza a recuperar una textura distinta. Menos ruido, menos culpa, más dirección. La disciplina no necesita adornos. Necesita actos. Y el primer acto es este, recuperar lo pequeño para recuperar lo grande. Porque quien se gobierna en lo mínimo, tarde o temprano vuelve a gobernarse en todo. Hay una fase de la caída que resulta especialmente engañosa, porque no se parece a una derrota. Se parece a una conversación razonable. No es la pereza brutal la que te gana, es la lógica dulce con la que te convences de que ceder es prudente. La disciplina no muere aquí por falta de esfuerzo, sino por exceso de argumentos. Empieza el verdadero desgaste cuando tu mente aprende a negociar contigo mismo como si fueras un mercado abierto. Hoy rebajas el precio de tu compromiso, mañana lo rebajas un poco más, y en pocos días, tu palabra vale menos que cualquier impulso. Esta es la tercera señal, la negociación interna. El solo por hoy que suena inofensivo. El me lo merezco que parece autocuidado. El en cuanto esté más tranquilo lo retomo que se presenta como sensatez. Y sin embargo, casi siempre es lo contrario. No es cuidado, es evasión. No es sensatez. Es aplazamiento, no es descanso, es fuga. La mente, cuando ha probado la comodidad, no quiere volver al mando. Busca puertas laterales. Busca excepciones. Busca justificaciones elegantes. Y cuanto más inteligente eres, más peligrosas pueden ser esas justificaciones, porque sabes construirlas con buena gramática, con referencias, con historias, con un tono de adulto responsable. La negociación interna tiene una estructura repetida. Primero aparece una incomodidad pequeña, el roce natural del esfuerzo. Después aparece una propuesta. Hazlo más tarde. Luego llega la promesa tranquilizadora, mañana con más ganas. Y por último el cierre, no pasa nada. Lo que la mente no te dice es el precio oculto de esa transacción. Cada vez que firmas ese contrato, estás enseñándote que el esfuerzo es opcional y que tu criterio es flexible. Al principio, esa flexibilidad parece libertad. Con el tiempo, se convierte en una jaula blanda. Una jaula sin barrotes visibles, pero con una consecuencia evidente, la pérdida de dirección. La cuarta señal nace como una variante sofisticada de la misma trampa. Planificar para evitar actuar. Es el perfeccionismo disfrazado de productividad. Empiezas a buscar el sistema perfecto, la agenda perfecta, el método definitivo, la aplicación que te arreglará la vida, el vídeo que por fin encenderá tu motivación. Tomas notas, haces listas, reorganizas, ajustas, y sales de ese ritual con una sensación de movimiento. Pero el movimiento no siempre es avance. A veces es una forma de no enfrentarte al primer paso. A veces es una danza alrededor del fuego, sin tocar el fuego. Planificar es noble cuando sirve al acto. Se vuelve un vicio cuando sustituye al acto. La mente prefiere lo que se puede controlar en teoría porque la teoría no exige valentía. La teoría no duele. La teoría te deja intacto. El acto, en cambio, te expone. Te obliga a aceptar que puedes empezar mal, que puedes no dominarlo, que puedes tardar. Te obliga a abandonar la fantasía de que todo saldrá limpio. Y en esa exposición, la disciplina se prueba de verdad. Por eso, una mente que teme el error se refugia en el diseño infinito. No es orden. Es aplazamiento con traje. Cuando estas dos señales se instalan,
Tu vida adquiere un patrón reconocible. Sientes que estás en ello, pero no estás en ello. Sientes que te estás preparando, pero te estás demorando. Sientes que necesitas claridad, pero en realidad necesitas coraje. Y esa confusión desgasta porque te mantiene en una sala de espera perpetua. Te quedas esperando el día perfecto, el estado mental ideal, la energía exacta, el silencio completo. Ese día casi nunca llega. Y mientras esperas, la disciplina se enfría. Aquí conviene recordar una verdad antigua. La mente es un instrumento, no un soberano. Su función es ayudarte a distinguir lo útil de lo inútil, no inventar excusas para evitar lo útil. Si permites que tu mente mande sin disciplina, ella te ofrecerá siempre el camino más cómodo, y lo presentará como el más sensato. Su trabajo natural es protegerte del desgaste, pero tu trabajo, como ser racional, es decidir si esa protección te sirve o te encadena. El remedio empieza por algo austero: cortar la negociación. No se trata de volverte rígido, se trata de volverte claro. La claridad es una forma de misericordia. La disciplina se vuelve posible cuando la decisión ya está tomada antes de que llegue el momento de dudar. Igual que un capitán no discute en mitad de la tormenta si el timón debería existir. Tú no discutes cada mañana si vas a cumplir tu mínimo. Lo haces. Y al hacerlo, reduces el espacio donde la mente puede comerciar con tu voluntad. Una forma de recuperar esa claridad es escribirte una ley breve, una ley personal de 3 líneas, sin adornos. No una poesía, no una promesa emocional, una ley. Algo que puedas recordar incluso cansado, algo que no requiera inspiración para obedecerse. Esa ley no necesita ser grandiosa, necesita ser firme. Cuando tus días se vuelven confusos, vuelves a esa ley como se vuelve a una brújula. Y la brújula no te empuja, solo te orienta. Lo demás lo haces tú. La segunda parte del remedio es aún más directa. Actuar antes de optimizar. La vida se endereza por fricción con la realidad, no por contemplación de la realidad. La planificación útil tiene un límite claro. Cuando ya sabes lo suficiente como para dar el primer paso, el resto se aprende andando. Lo que no se aprende andando se aprende pagando caro. Porque la inacción tiene un coste acumulativo. No te lo cobra de golpe. Te lo cobra en forma de duda, de culpa, de identidad debilitada. Te lo cobra en esa sensación de estar siempre a punto de empezar y nunca empezar. Por eso, cuando notes que tu mente busca el sistema perfecto, responde con un gesto simple. El primer paso desnudo. Abrir el documento y escribir la primera frase. Aunque sea torpe. Ponerte las zapatillas y salir, aunque sea poco. Preparar lo necesario y comenzar, aunque no sea elegante. Hay una dignidad inmensa en empezar sin glamour. Porque el glamour pertenece al espectador. Tú no estás aquí para parecer disciplinado, estás aquí para serlo. Y serlo se demuestra con el comienzo, no con la preparación. Hay un punto más sutil. Cuando la mente negocia y planifica en exceso, suele estar escondiendo una emoción. A veces es miedo. A veces es vergüenza. A veces es el recuerdo de una caída anterior. La disciplina madura no discute con esas emociones, las reconoce y actúa de todos modos, en una escala razonable. No se trata de ignorar lo que sientes, se trata de no convertir lo que sientes en ley. Sentir es humano. Obedecer ciegamente al sentimiento es renunciar al gobierno. Cuando corriges estas señales, algo cambia casi de inmediato. No cambia tu vida entera, pero cambia tu postura interna. Dejas de verte como alguien que lo intenta y empiezas a verte como alguien que cumple lo acordado. Y ese cambio de identidad es el verdadero motor. La disciplina no se sostiene con energía, sino con fidelidad. Fidelidad a tu ley pequeña, fidelidad a tu primer paso, fidelidad a la realidad por encima de la fantasía. Este tramo del camino es decisivo porque aquí la disciplina no se rompe por el cansancio, sino por la retórica. Por eso, el acto más fuerte no es trabajar más, sino hablar menos dentro de ti. Menos negociaciones, menos reuniones interiores, menos tribunales mentales, más ejecución simple.
más obediencia a lo ya decidido. Cuando tus actos vuelven a ser directos, el ruido se reduce. Y en ese silencio recuperado, tu disciplina deja de ser una idea y vuelve a ser una práctica, austera, concreta, invencible en lo cotidiano. El día no se pierde cuando anochece. Se pierde mucho antes, en ese punto exacto en el que abres los ojos y entregas el mando. La mañana es un territorio virgen, un tramo de silencio donde todavía no te han tocado los demás, donde el mundo aún no ha dictado su ritmo. Y sin embargo, muchos se levantan como quien firma una rendición discreta. La mano busca la pantalla antes de buscar la propia voluntad. La mente se llena de voces ajenas antes de escuchar la voz interior. El cuerpo se pone en movimiento sin dirección, y la dirección queda para más tarde, como si fuera un lujo. Esa costumbre no parece grave porque ocurre rápido, porque está normalizada, porque todo el mundo lo hace. Pero el precio es alto, y se paga en una moneda que no se recupera: soberanía. Cuando el primer gesto del día es recibir información, el día empieza en modo defensa. Titulares, mensajes, notificaciones, imágenes, comparaciones, urgencias. En pocos segundos, tu mente ya no está contigo, está dispersa, saltando de un estímulo a otro como un animal nervioso. No has elegido nada, y, aún así, ya estás reaccionando. Esa es la señal. El amanecer deja de ser un inicio y se convierte en una puerta abierta para que entren otros. Y cuando otros entran primero, tú ya no gobiernas, administras lo que queda. El resto del día se siente pesado no porque tengas demasiadas tareas, sino porque llegas tarde a tu propia vida. No se trata de demonizar la tecnología, sino de ver con precisión lo que hace en un momento delicado. En la mañana, tu mente está más blanda, más influenciable, más vulnerable a la dirección que reciba. Si le das ruido, aprende ruido. Si le das prisa, aprende prisa. Si le das comparación, aprende insatisfacción. Si le das caos, se vuelve caótica. Y luego pretendes exigirle calma, foco, disciplina, como si el cuerpo fuera una máquina que se enciende cuando conviene. La mente se entrena por repetición, y la mañana es el primer entrenamiento del día. Si empiezas con estímulo, el resto del día pedirá estímulo. Si empiezas con obediencia a lo externo, el resto del día se volverá obediencia. Así se rompe la disciplina sin que parezca que se rompe. Hay una imagen sencilla para entenderlo. El día es una ciudad y la mañana es la puerta principal. Si la puerta está abierta, entran comerciantes, gritos, demandas, preocupaciones, historias que no son tuyas. Si la puerta está custodiada, tú decides qué entra y cuándo entra. La custodia no exige violencia, exige orden. El orden es un acto de respeto hacia ti mismo. No un respeto teatral, sino práctico. Respeto significa que no entregas tu atención, que es tu recurso más valioso, al primer ruido disponible. Significa que no permites que el mundo escriba la primera frase de tu día con tinta ajena. La disciplina, en este punto, se repara con un ritual breve, austero, casi invisible. No necesita durar una hora. Necesita existir. 5 minutos bien gobernados pueden salvar una mañana entera, porque colocan el timón en tu mano. El ritual empieza con lo básico. Incorporarte sin abrir la puerta al ruido. Dejar que el cuerpo se estabilice, beber agua como quien enciende el motor con sobriedad, buscar luz y aire como quien recuerda al sistema nervioso que el día es real. Un par de respiraciones lentas, no para hacerte especial, sino para recuperar tu ritmo. Después, una única decisión clara, pequeña, ejecutable. Una sola acción que te demuestre que el día ya tiene dueño. Esa acción no tiene que ser brillante. Tiene que ser tuya. Puede ser escribir 3 líneas, estirar 1 minuto, ordenar un espacio, preparar lo necesario para el trabajo. Revisar una tarea esencial sin dispersión. Lo importante es el gesto de mando, el acto de afirmar con el cuerpo lo que la mente necesita recordar. La mañana robada suele venir acompañada de una ilusión,
La ilusión de que puedes empezar disperso y luego concentrarte, empezar ansioso y luego calmarte, empezar reaccionando y luego liderarte. A veces ocurre, pero tiene un coste. Ese coste se paga con energía, y la energía no es infinita. Cada pequeña reacción temprana consume un fragmento de tu fuerza mental. Cuando llega el momento decisivo del día, el momento en el que deberías hacer lo importante, ya estás fatigado de haber respondido a lo accesorio. Por eso tantas personas se sienten cansadas antes de empezar. No es el trabajo el que las agota, es la falta de dirección en el arranque. Se despiertan y sin haber creado nada, ya han gastado su atención. Esa es una forma moderna de pobreza interior. El remedio requiere una frontera simple. Posponer el mundo durante un tramo breve para recuperar tu centro. No hace falta convertirlo en una ceremonia rígida. Basta con un acuerdo firme contigo mismo. Durante los primeros minutos, la pantalla no es la autoridad. Durante los primeros minutos, tú decides la temperatura de tu mente. Ese espacio de silencio es la base sobre la que se construye el resto. Si lo proteges, el día se vuelve menos reactivo. Si lo pierdes, todo se vuelve cuesta arriba. Porque tendrás que recuperar el control en medio de la batalla en lugar de establecerlo antes. La disciplina inteligente siempre se construye antes del conflicto, no durante el conflicto. También conviene cuidar el lenguaje con el que te hablas al despertar. Muchos se levantan con una lista de deudas internas. Lo que no hicieron, lo que falta, lo que deberían haber hecho. Ese inventario temprano es un veneno lento. Convierte la mañana en reproche y el reproche en peso. La disciplina no necesita reproche. Necesita claridad. Una frase breve. Una idea firme. Un recordatorio sobrio puede cambiar el tono del día. Algo simple, casi como una orden interior. Hoy haré lo correcto en mi alcance y dejaré el resto fuera. Esa frase no pretende emocionarte, pretende orientarte. Cuando la mente tiene orientación, tolera mejor el esfuerzo y se distrae menos con el ruido. Si quieres medir la salud de tu disciplina, observa el primer cuarto de hora. Ahí se revela quién gobierna. No hace falta dramatizarlo. No hace falta castigarse por haber caído en el hábito. Basta con restaurar el mando con un acto mínimo y repetido. La disciplina se reconstruye así, de manera silenciosa, como se reconstruye un muro colocando una piedra cada día. La mañana bien custodiada no te hace perfecto, te hace estable. Y la estabilidad es la antesala de todo lo que merece la pena. Trabajo profundo, serenidad, constancia, decisiones limpias. Cuando recuperas la mañana, recuperas el derecho a empezar con dignidad. Entonces el día deja de arrastrarte y empieza a obedecerte. Cuando la disciplina empieza a fallar de verdad, ya no se nota solo en lo que dejas sin hacer, sino en la forma en que transcurre tu día. No es una caída espectacular, es una deriva. Te mueves, respondes, atiendes, solucionas y aún así, al final de la jornada, sientes que lo esencial no ha ocurrido. Has estado ocupado, pero no has estado dirigido. Esa es una de las señales más claras de una disciplina que se deshilacha. La pérdida del plan cotidiano. La vida convertida en reacción continua. El tiempo entregado al impulso de lo urgente, como si lo importante pudiera esperar eternamente. Un día sin plan no es libertad, es vulnerabilidad. Es dejar la puerta de tu agenda abierta para que entren las prioridades de cualquiera. Lo urgente se impone porque grita. Lo importante suele hablar bajo. La mente, si no tiene una instrucción clara, se inclina hacia lo que genera alivio inmediato. Responder un mensaje, revisar algo rápido, resolver una pequeña incidencia, apagar fuegos. Todo eso puede parecer responsable, incluso admirable, y sin embargo, si se convierte en tu modo habitual, te roba lo único que sostiene una vida firme, el avance real. La disciplina no se muestra en la velocidad con la que haces cosas, sino en la fidelidad con la que proteges lo que de verdad importa. Aquí aparece la señal siguiente, casi siempre unida a la anterior: evitar la tarea difícil mediante tareas fáciles.
Es un engaño sofisticado, porque te permite sentirte productivo sin pagar el precio de la incomodidad. Ordenas, limpias, respondes, ajustas, revisas, retocas. Son acciones útiles, sí, pero usadas como refugio se convierten en una manera de escapar. La tarea difícil es la que te da miedo, la que exige concentración, la que te expone al error, la que no te ofrece gratificación inmediata. La tarea difícil es escribir, entrenar en serio, estudiar, tener una conversación que no quieres, enfrentarte a un proyecto largo, tomar una decisión. Esa tarea no tiene brillo, tiene peso, y cuando tu disciplina se rompe, empiezas a rodearla como quien rodea una piedra en el camino, esperando que desaparezca por sí sola. La mente tiene una habilidad peligrosa, sabe construir una coartada con apariencia de responsabilidad. Te dice que primero hay que poner orden, que hay que responder antes de concentrarse, que no puedes empezar mientras haya cosas pendientes. Pero el día siempre tendrá cosas pendientes. Siempre habrá un correo, una notificación, un detalle por arreglar, una urgencia ajena. Si esperas a que el mundo esté en silencio para hacer lo importante, vivirás esperando, y en esa espera, tu carácter se debilita, porque tu vida empieza a girar alrededor de lo que otros demandan, no alrededor de lo que tú has elegido como deber. La disciplina madura entiende una verdad simple: no es el tiempo el que falta, es el mando. El mando se recupera con una decisión cotidiana, concreta, repetida. No se trata de diseñar un día perfecto, sino de dar a tu día un esqueleto. Un esqueleto no es una prisión, es estructura. Sin estructura todo se hunde en el mismo barro. Con estructura incluso un día difícil conserva dignidad, porque tú sabes dónde está el norte. La estructura mínima puede caber en una hoja o en una frase, pero debe existir. 3 prioridades claras bastan para devolverle al día su forma. 3, no 10. 3 cosas que, si se hacen, justifican la jornada. Lo demás puede suceder, pero ya no gobierna. Hay algo profundamente humano en esa simplicidad. Cuando reduces el día a 3 actos esenciales, tu mente deja de correr como un animal hambriento detrás de cada estímulo. Tu energía se concentra, tu atención se limpia. Y sobre todo, tu voluntad se vuelve creíble otra vez. Porque no le pides 100 promesas. Le pides 3. La disciplina no es acumular objetivos, es cumplir lo que decides. Esa diferencia parece pequeña, pero separa al que avanza del que solo se mueve. El paso decisivo es el orden de ejecución. La disciplina se rompe cuando lo difícil queda para el final, porque el final rara vez llega con fuerza. El día te desgasta, te dispersa, te irrita, te llena de pequeñas batallas. Dejar lo importante para cuando termine todo es como dejar el alimento para después de la guerra. Llegas sin hambre de esfuerzo, llegas con la mente gastada, llegas con el cuerpo pidiendo tregua. Entonces haces lo fácil y vuelves a posponer lo esencial. Y así se repite el ciclo. La disciplina se repara cuando colocas la tarea difícil en el lugar donde aún te pertenece el poder. No necesita ser larga, necesita ser primera. Un bloque de trabajo que no se negocia, aunque sea breve, cambia la textura del día. Porque te devuelve una verdad interior. Tú no eres un esclavo del ambiente, eres un gobernante de tu conducta. Ese bloque puede ser un inicio limpio, una primera piedra. Puede ser un tramo donde demuestras que lo importante no vive al final de tu lista, vive al principio de tu identidad. Cuando haces lo difícil primero, todo lo demás se vuelve más ligero. Incluso lo urgente, porque ya no lo atiendes con culpa, lo atiendes con calma. También es esencial proteger ese bloque como se protege un recurso escaso. La atención no es infinita. La disciplina no es solo voluntad, es diseño. Si tu entorno está construido para interrumpirte, te interrumpirá. Si tu entorno está construido para tentarte, caerás en la tentación. No hay vergüenza en reconocerlo, hay inteligencia. El entorno puede ser tu aliado o tu enemigo. Reducir las interrupciones, silenciar el ruido, apartar lo que te arrastra hacia lo fácil, no es debilidad, es estrategia.
El error típico es creer que la disciplina consiste en resistirlo todo. La disciplina consiste en no exponerte innecesariamente a lo que te debilita. Hay una diferencia decisiva entre descansar y huir. Huir es hacer tareas fáciles para evitar la difícil. Descansar es recuperar fuerza para volver a la difícil. El descanso tiene dirección. La huida tiene excusa. Cuando tu día está lleno de tareas pequeñas, revisa si esas tareas alimentan tu propósito o si solo alimentan tu sensación de control. La sensación de control es cómoda, pero puede ser estéril. El propósito, en cambio, incomoda al principio, pero da fruto. La disciplina auténtica elige el fruto, aunque tarde. Y cuando el día se tuerce, cuando surgen imprevistos, cuando lo urgente invade, la disciplina no se rompe si tu estructura mínima está viva. Vuelves a tus 3 prioridades y rescatas al menos una. Mantienes el hilo. No buscas la perfección. Buscas continuidad. Hay una forma de dignidad en salvar lo esencial, incluso en un día malo. Esa dignidad es la que reconstruye tu carácter por dentro, porque te demuestra que tu conducta no depende del clima externo, depende de tu decisión. Un día dirigido no es un día lleno, es un día limpio. Un día limpio no significa fácil, significa coherente. Significa que lo importante no se queda siempre en la sombra. Significa que tú eliges qué pesa, qué se pospone, qué se hace hoy. La disciplina, en esta parte del camino, se resume en un gesto: dejar de vivir a golpes de urgencia y volver a vivir con intención. Cuando recuperas ese gesto, incluso el cansancio se vuelve más soportable, porque el cansancio con sentido no humilla. El cansancio sin sentido, en cambio, destruye. Así se corrigen estas señales. Devolviéndole a tu día una columna vertebral, nombrando lo esencial, haciendo lo difícil antes de que el mundo te disperse. Diseñando un entorno que no te sabotee, y aceptando que la disciplina no es un estado de ánimo, sino una forma de ordenar la vida con respeto. No hace falta grandilocuencia, hace falta dirección. Y la dirección se construye una jornada a la vez, con actos claros, con prioridades honestas, con la serenidad de quien deja de fingir actividad y vuelve a elegir avance. Hay un instante en el que la disciplina no se rompe por cansancio ni por distracción, sino por algo más íntimo: el descenso silencioso del estándar. No es que dejes de actuar, es que empiezas a aceptar una versión más pequeña de ti sin nombrarlo. Te acostumbras a hacer menos, a hacerlo con menos cuidado, a justificarlo con un ya vale, que suena práctico, pero que por dentro sabe a renuncia. Ese gesto, repetido, no solo afecta tus resultados, afecta tu dignidad, porque el estándar no es un capricho, es la medida de respeto que sostienes hacia lo que dices valorar. La primera señal aquí es clara: tu suficiente se vuelve cada vez más pobre. Antes tenías una idea concreta de cómo querías vivir, de la calidad que buscabas en tu trabajo, de la presencia que querías en tus hábitos. Y de pronto, sin una decisión explícita, empiezas a tolerar el desorden, la improvisación, la mediocridad cotidiana. No porque te hayas vuelto incapaz, sino porque te has vuelto indulgente con lo que antes no te concedías. Y esa indulgencia no siempre nace de la compasión. A veces nace de la fatiga moral. La fatiga de sostenerte. La fatiga de corregirte. La fatiga de mirarte de frente. El estándar desciende de forma parecida a cómo se enfría una habitación cuando nadie vigila la ventana. En un principio, el cambio es leve. Te dices que es temporal. Te dices que es realista. Te dices que estás siendo flexible. Pero la flexibilidad, sin una columna vertebral, se convierte en una pendiente. Y en esa pendiente, cada día renuncias a un pequeño gesto de excelencia. No hablo de perfección, hablo de excelencia en el sentido antiguo: hacer lo correcto con la mejor calidad posible dentro de tus límites. Cuando eso se pierde, la disciplina no queda destruida de golpe, queda vaciada. Se convierte en un simulacro. Sigues haciendo, pero ya no estás comprometido. Sigues avanzando, pero sin honor.
Y eso se nota, aunque nadie lo diga. Se nota en tu postura, en tu mirada, en la forma en que evitas la verdad en los detalles. La segunda señal aparece como una máscara respetable. Convertir estoy cansado o estoy muy ocupado en un permiso habitual. No se trata de negar la realidad. Hay días difíciles. Hay semanas donde la vida aprieta. Hay responsabilidades que consumen. El cansancio existe, y el exceso de tareas también. El problema no es sentirlo. El problema es usarlo como salvoconducto, para dejar de ser dueño de ti. Cuando estoy cansado deja de ser un dato y se convierte en una ley, tu disciplina se vuelve frágil, porque depende de un estado que fluctúa. Y el cansancio, como el clima, cambia sin pedirte permiso. Lo más peligroso es que esta señal se presenta como madurez. Te dices que ya no quieres exigirte tanto. Te dices que estás priorizando tu bienestar. Te dices que te lo mereces. Y, en parte, puede ser verdad. El cuerpo necesita cuidado. La mente necesita tregua. Pero hay una línea fina entre cuidado y abandono. El cuidado preserva tu fuerza para seguir avanzando. El abandono te anestesia para no sentir la culpa de haberte detenido. En el cuidado hay dirección. En el abandono hay excusa. Y tu interior lo sabe. Por eso, incluso cuando descansas, no descansas de verdad. Descansas con un ruido de fondo, con una incomodidad silenciosa, con esa sensación de que el descanso se ha convertido en huida. Aquí conviene recuperar una idea austera. La disciplina no se demuestra en los días fáciles. Los días fáciles no enseñan nada. La disciplina se revela cuando el día es gris, cuando la energía es baja, cuando el ánimo no acompaña. En esos días, no necesitas heroísmo. Necesitas una versión mínima, digna, sostenida. Una forma de decir, hoy no puedo dar el 100%, pero tampoco voy a desaparecer. Hoy no voy a rendirme por completo. Hoy cumplo mi parte, aunque sea pequeña. Eso es disciplina real, no la intensidad, sino la continuidad. Por eso, el remedio en esta etapa no es apretar más. Es redefinir el estándar con inteligencia. Mantener un estándar alto no significa mantener una carga alta. El error típico es pensar que si no puedes hacerlo a tu nivel máximo, no tiene sentido hacerlo. Ese pensamiento convierte cualquier día difícil en un día perdido. Y los días difíciles, sumados, terminan siendo meses. La disciplina madura hace otra cosa, crea un estándar mínimo que no se discute, y un estándar ideal al que aspiras cuando la energía lo permite. No se trata de bajar el listón por cobardía, se trata de construir un puente entre tu vida real y tu vida deseada. Ese estándar mínimo tiene que ser concreto y simple. Debe caber en tu peor día sin destruirte. Debe ser tan claro que no exija debate interno. Si tu mente puede debatirlo, lo negociará. Si tu estándar mínimo es ambiguo, lo pospondrás. En cambio, si es nítido, lo cumples casi por inercia. Y al cumplirlo, no solo sostienes el hábito, sostienes tu identidad. Sostienes la relación de confianza contigo. Porque lo que te rompe no es un día de poco esfuerzo. Lo que te rompe es un día de promesas vacías. El estándar mínimo evita que tu palabra se vacíe. Te mantiene presente. A la vez, hay que vigilar el descenso del estándar en lo que parece irrelevante. La puntualidad, la limpieza mental, la calidad del descanso, la forma en que terminas una tarea, el modo en que dejas tu espacio. Estos detalles parecen pequeños, pero son mensajes. Mensajes que te envías a ti mismo sobre lo que toleras. Si toleras el caos, tu mente aprende caos. Si toleras el más o menos, tu espíritu aprende más o menos. La disciplina no es una fuerza misteriosa, es una educación diaria. Te educas con lo que permites. Hay una manera sobria de volver a subir el estándar sin caer en la rigidez. Elegir un área y restaurarla con calma. No todo a la vez, no con dramatismo, no con promesas grandilocuentes. Un solo gesto de calidad que vuelvas a honrar. Puede ser la primera hora del día, puede ser un bloque de trabajo, puede ser el cuidado del cuerpo, puede ser el orden del espacio. Un gesto que, repetido, te recuerde que aún tienes mando,
La disciplina no necesita un golpe de teatro, necesita repetición con intención. Y aquí se ve la diferencia entre el cansancio que te hace humano y el cansancio que te vuelve cómplice de tu decadencia. Cuando estás cansado y aún así cumples lo mínimo con dignidad, el cansancio no te derrota, te templa. Cuando estás cansado y usas el cansancio para rendirte sin límite, el cansancio se convierte en dueño. La vida seguirá trayendo días difíciles, pero tú decides si esos días te enseñan a sostenerte o te enseñan a soltarte. Recuperar el estándar no es volver a una exigencia cruel, es volver a una medida justa, a una medida que te haga respetarte. Porque hay una paz profunda en saber que, incluso en días bajos, no te traicionas. Esa paz es el verdadero descanso. No el descanso de dejarlo todo, sino el descanso de saber que sigues siendo confiable. La disciplina, en este punto, deja de ser una carga y vuelve a ser lo que siempre fue. Una forma de libertad. Una manera de vivir sin venderte barato. Una decisión diaria de no rebajar tu vida hasta que ya no te reconozcas. Hay una forma de indisciplina que no nace del placer ni de la distracción, sino del golpe que te das a ti mismo cuando fallas. No es la caída la que te destruye, sino la sentencia que dictas después. Ese es el momento en que muchos pierden la disciplina de manera más profunda, porque dejan de luchar contra un hábito y empiezan a luchar contra su propia identidad. Se miran como si fueran un enemigo, se hablan como si fueran un caso perdido. Y en esa violencia interior, la voluntad no se fortalece, se encoge. El error inicial suele ser pequeño. Un día no cumples. No terminas lo que habías prometido. No sostienes el estándar que elegiste. La vida se desordena. Tu energía baja. Tu concentración se rompe. Eso es normal. Eso es humano. Pero en lugar de tratarlo como un dato, lo conviertes en un veredicto. Pasas del hecho a la etiqueta. Pasas de, hoy no he hecho esto a, yo soy así. Pasas de un fallo concreto a una definición total. Y cuando te defines por tu peor momento, tu mente pierde el incentivo para levantarse, porque ya no se está recuperando de una acción, se está recuperando de una condena. La autocrítica, cuando es sobria, puede ser útil. Te muestra el error con claridad. Te devuelve al camino, te obliga a corregir. Pero hay otra autocrítica, la que se disfraza de exigencia moral y en realidad es desprecio. Esa autocrítica no busca mejorar, busca castigar. Habla con crueldad. Exagera. Usa absolutos. Dice, siempre, nunca, todo. Y ese lenguaje es un veneno lento. Porque tu mente escucha. Tu cuerpo escucha. Tu sistema nervioso escucha. Cuando te hablas como a un incapaz, tu conducta empieza a encajar con ese guión. No porque sea verdad, sino porque es repetido. La disciplina necesita un suelo firme. Esse suelo se llama respeito propio. Num respeito basado em elogios ou em resultados brilhantes, sino um respeito basado em la justicia. Tratarte con justicia significa reconocer el error sin convertirlo en identidad. Significa corregir sin humillarte. Significa asumir responsabilidad sin destruirte. La justicia interior es una virtud silenciosa y poderosa, porque te permite sostener el esfuerzo sin convertir tu vida en un tribunal constante. Cuando la disciplina se rompe por autoataque, el patrón es predecible. Fallas. Te insultas. Sientes vergüenza. La vergüenza te vuelve pesado. Lo pesado te lleva a evitar. Evitas el hábito porque te recuerda tu fallo. Al evitar, vuelves a fallar. Y el ciclo se cierra. Lo más trágico es que, a ojos externos, parece falta de voluntad. En realidad, es una herida de confianza. Has dejado de creer en tu propia voz. Y cuando no crees en tu voz, cualquier plan se vuelve una carga emocional. No haces las cosas por convicción, las haces para compensar culpa, y la culpa nunca construye un carácter estable. La culpa solo cansa. Hay un punto decisivo aquí. La disciplina no se reconstruye con dureza, se reconstruye con retorno. Retorno significa volver al camino sin drama y sin ceremonia. No necesitas una penitencia, necesitas un reinicio.
La disciplina madura no se impresiona con castigos. Se impresiona con consistencia. No te pide que sufras por haber fallado. Te pide que vuelvas. Volver es el acto más alto de soberanía, porque rompe el hechizo del autodesprecio. Volver es decir con hechos que un error no manda sobre ti. Para poder volver, hay que recuperar una distinción básica. Tú no eres tu fallo. Tú eres el agente que puede corregirlo. El fallo es un evento. Tú eres una voluntad capaz de aprender. Mezclar las dos cosas es como confundir el camino con el viajero. Un camino puede tener barro. El viajero puede limpiarse y seguir. Cuando te conviertes en tu barro, te inmovilizas. Cuando reconoces el barro como circunstancia, avanzas. Esa es la diferencia entre una persona que se disciplina y una persona que se castiga. El remedio más eficaz en esta etapa es simple y severo a la vez. Restituir la autoridad de tu palabra con un acto inmediato de reparación. No mañana. No cuando te sientas mejor. No cuando recuperes la motivación. La reparación empieza en el tiempo cercano, porque la confianza se reconstruye con pruebas, no con promesas. Una forma sobria de hacerlo es imponer una ley interna de retorno rápido. Dentro de un margen breve, vuelves a cumplir lo mínimo. No para compensar de manera teatral, sino para enviarle a tu mente un mensaje claro. Aquí no se vive de excusas ni de autodesprecio. Aquí se vive de corrección. Ese retorno no exige grandeza. Exige precisión. Si fallaste un entrenamiento, vuelves con un movimiento breve. Si fallaste una sesión de trabajo, vuelves con un bloque corto. Si fallaste un hábito de lectura, vuelves con unas páginas. El tamaño importa menos que el gesto. El gesto es lo que repara la credibilidad interna. La disciplina se alimenta de pruebas pequeñas y repetidas de coherencia. Cada regreso es una prueba, cada prueba devuelve un gramo de confianza. Y con suficientes gramos, vuelve la fuerza. También hay que corregir el lenguaje. No se trata de hablarte con azúcar, se trata de hablarte con verdad. La verdad no humilla. La verdad ordena. Un lenguaje justo no dice, soy un desastre. Dice, hoy he fallado en esto. Y lo corrijo ahora. Un lenguaje justo no abre un juicio eterno, abre una tarea concreta. Un lenguaje justo no te expulsa de ti mismo, te devuelve. La disciplina se rompe cuando te separas de ti, cuando te observas como si fueras ajeno, cuando te miras con desprecio. Se reconstruye cuando vuelves a habitar tu propia conducta con serenidad. Hay personas que creen que, si no se castigan, no cambiarán. Confunden violencia con control. Pero el castigo constante termina debilitando el mismo músculo que dices querer fortalecer. Nadie sostiene un hábito bajo una lluvia diaria de insultos. Puede sostenerlo unos días por rabia o por miedo, pero a largo plazo se quiebra porque la mente busca alivio. Y el alivio, cuando el interior es hostil, se llama evasión. Por eso el autodesprecio es un gran saboteador. Te empuja a evitar aquello que te haría crecer, porque asocias crecimiento con dolor emocional. La disciplina, en cambio, se construye con firmeza tranquila. Firmeza significa que te exiges volver. Tranquila significa que no conviertes el retorno en una guerra. Volver no es una humillación, es un acto de gobierno. Es demostrar que el mando no depende de haber sido perfecto, sino de haber sido responsable. El responsable no es el que nunca falla. El responsable es el que no se instala en el fallo. Cuando practicas esta forma de retorno, algo cambia por dentro. El error deja de ser una amenaza a tu identidad y se vuelve un dato operativo. Eso te hace más fuerte, porque ya no temes tanto empezar. Empiezas sin el peso de la perfección. Empiezas con la sobriedad de quien sabe que si tropieza vuelve, y esa seguridad interior es una forma de libertad. La disciplina verdadera no necesita una vida ideal. Necesita una relación justa contigo mismo. Una relación donde el fallo se corrige, no se dramatiza. Donde el carácter se entrena, no se destruye. Donde el día difícil no se convierte en sentencia, sino en práctica. Al final,
La disciplina no se rompe solo cuando abandonas un hábito. Se rompe cuando abandonas el respeto por tu propia posibilidad de volver. Recuperarla consiste en recuperar esa posibilidad, con calma y con rigor. Menos látigo, más retorno. Menos insulto, más acción reparadora. Menos identidad herida, más conducta concreta. Así se reconstruye la autoridad interna, y con ella regresa esa fuerza silenciosa que no depende de la emoción, sino de la fidelidad a lo que has decidido ser. Hay un punto en el que la disciplina deja de ser un asunto de voluntad y se convierte en un asunto de energía. No porque la voluntad sea una ilusión, sino porque la voluntad es un músculo que depende de un cuerpo vivo. Un cuerpo que duerme mal, que se alimenta sin orden, que pasa días enteros sin movimiento, no se vuelve solo más lento, se vuelve más vulnerable. Vulnerable a la irritación, a la dispersión, a la urgencia, al impulso. Entonces aparece una señal que muchos interpretan como falta de carácter, cuando en realidad es falta de base. La disciplina no se derrumba por un defecto moral, se derrumba por un terreno agotado. La vida moderna ha normalizado un estado de fatiga suave y permanente. No es el cansancio noble que sigue a un trabajo bien hecho, es una niebla. Una niebla que no te deja del todo roto, pero tampoco te deja firme. Duermes, pero no recuperas. Comes, pero no nutres. Te sientas, y el cuerpo se vuelve pesado. En ese estado, cualquier hábito que exija un mínimo de resistencia se convierte en una batalla diaria. No porque sea demasiado difícil, sino porque tú llegas sin reservas. El problema no es que no quieras avanzar. El problema es que intentas avanzar con el depósito vacío, y cada intento fallido te convence de que no sirves. Así se crea una espiral injusta. La falta de energía reduce tu disciplina. La falta de disciplina empeora tu vida, y tu vida empeorada reduce todavía más tu energía. Conviene mirar esta señal con la frialdad de quien quiere entender, no con la emoción de quien quiere acusarse. Si te levantas sin haber descansado, tu mente buscará alivio rápido. Si tu cuerpo está tenso, tu atención se fragmentará con facilidad. Si llevas horas sentado, tu sangre se vuelve lenta, tu ánimo se ensombrece, y el esfuerzo mental pesa más. No se trata de debilidad, se trata de fisiología. La disciplina no flota en el aire, habita un sistema nervioso, un corazón, unos músculos, una respiración, y si ese sistema vive en alarma, no esperes serenidad. Si vive en agotamiento, no esperes constancia. La constancia requiere un mínimo de estabilidad interna. Aquí, el error más común es responder con más presión. Te exiges más, te insultas más, te prometes una transformación drástica. Y ese exceso se convierte en otra forma de sabotaje, porque pides a un cuerpo debilitado un rendimiento de cuerpo fuerte. La disciplina inteligente hace lo contrario. Restaura la base antes de exigir altura. No porque renuncie a la ambición, sino porque respeta el orden natural de las cosas. Ninguna estructura se sostiene si el suelo se hunde. Ningún propósito se mantiene si la energía se descompone. La base tiene tres pilares sencillos, casi humildes: sueño, alimento, movimiento. No como obsesión estética, sino como disciplina elemental. El sueño no es un premio, es mantenimiento. Es la reparación silenciosa que permite que tu mente no se convierta en un animal nervioso. Cuando duermes mal, todo se vuelve más difícil. El impulso se vuelve más fuerte. La paciencia se vuelve más corta. La atención se vuelve frágil. Empiezas a confundir urgencia con importancia. Empiezas a tomar decisiones pequeñas como si fueran amenazas. Empiezas a necesitar estímulo para sentirte vivo, y el estímulo te dispersa. En ese estado, la disciplina parece una torre demasiado alta. Pero la torre no es el problema. El problema es que intentas levantarla con las manos temblando. El alimento sigue la misma lógica. No se trata de moralizar lo que comes, sino de reconocer su efecto. La comida desordenada crea energía desordenada. Picos, bajadas, irritación, somnolencia, ansiedad leve. El cuerpo aprende a perseguir el azúcar del alivio.
la grasa del consuelo, el exceso que anestesia. Y luego le pides a esa misma mente, bañada en altibajos, que sostenga un hábito exigente, no por maldad, sino por incoherencia. La disciplina requiere claridad, y la claridad tiene raíces químicas. Un cuerpo estable produce una mente más estable. No perfecta, no invulnerable, pero sí más gobernable. El movimiento es el tercer pilar, y quizá el más olvidado, porque parece secundario frente a la urgencia del trabajo. Sin embargo, el cuerpo que no se mueve se convierte en un cuerpo que se queja. La energía estancada se vuelve irritación. La tensión acumulada se vuelve ruido mental. La tristeza leve se vuelve normalidad. Y, como defensa, la mente busca pantallas, distracciones, pequeños escapes, no porque seas débil, sino porque el organismo necesita salida. Un paseo corto, unas escaleras, unos minutos de estiramiento, una respiración profunda con el cuerpo erguido, no son detalles de bienestar, son estrategias de gobierno. Mover el cuerpo es mover el estado interno. Y cuando el estado interno se ordena un poco, la disciplina deja de parecer un castigo y se vuelve posible. La señal de que tu base se ha deteriorado suele ser esta: todo te cuesta más de lo que debería. No solo lo difícil, también lo simple. La mínima tarea te parece pesada. La mente tarda en arrancar. El humor se vuelve más frágil. La tolerancia baja. Y entonces aparecen dos reacciones peligrosas. La primera es la resignación. Soy así, siempre me falta energía. La segunda es la fantasía. Un día haré un cambio radical y lo arreglaré todo. La disciplina madura no se entrega a ninguna de las dos. No se resigna y no fantasea. Actúa con sobriedad. Actuar con sobriedad aquí significa elegir mínimos que reparen, no máximos que rompan. Un horario de sueño más estable, aunque no sea perfecto, vale más que una noche de heroísmo seguida de 3 días de agotamiento. Una cena más ligera, una rutina nocturna con menos estímulo, una luz más baja, un cierre más lento del día, son actos de disciplina tan reales como entrenar o trabajar. No hacen ruido, pero sostienen el mañana. Del mismo modo, una alimentación más simple, repetible, sin dramatismo, que evite picos y excesos, es una forma de respeto. Y un movimiento diario breve, constante, sin necesidad de épica, devuelve al cuerpo la sensación de estar vivo de una manera limpia. Esa limpieza interior es la que luego se traduce en decisiones más firmes. Hay una virtud estoica en reconocer que no siempre estás en condiciones de luchar con la misma intensidad, pero siempre puedes luchar con la misma dignidad. La dignidad aquí no es lucir fuerte, es cuidar la base que te permite ser fuerte. Cuando proteges tu sueño, no estás siendo blando, estás siendo estratégico. Cuando comes con orden, no estás siendo rígido, estás reduciendo el caos interno. Cuando te mueves, no estás perdiendo tiempo, estás recuperando mando. La disciplina no es añadir sufrimiento a un cuerpo agotado. La disciplina es colocar cada cosa en su lugar para que tu energía deje de estar en guerra contigo. También hay que entender que la base no se reconstruye en un día. Se reconstruye como se reconstruye una muralla, con repetición silenciosa. Y esa repetición tiene un efecto acumulativo que la mente no percibe al principio. Los primeros días parecen pequeños, casi inútiles, pero a la semana, algo cambia. Duermes un poco mejor, y la mañana pesa menos. Comes con más orden, y la tarde no se derrumba. Caminas cada día y el ánimo se despeja. No es magia, es consecuencia. Y cuando la energía vuelve, aunque sea de manera modesta, la disciplina se vuelve más natural, porque ya no estás pidiendo a tu voluntad que haga milagros. Le estás dando herramientas. Hay una serenidad particular en aceptar esto. A veces, tu disciplina se está rompiendo no porque hayas perdido el sentido del deber, sino porque tu cuerpo te está pidiendo reparación. Escuchar esa petición con inteligencia no te aleja de tu propósito, te acerca, porque un propósito sostenido exige un instrumento cuidado. La mente es ese instrumento, el cuerpo es su casa.
Si la casa está en ruinas, el instrumento suena mal. Restaurar la base es, en el fondo, un acto de soberanía. Es decidir que tu vida no va a depender de estímulos, de impulsos, de altibajos químicos. Es devolverle a tu organismo un ritmo digno para que tu voluntad tenga un suelo donde apoyarse. Cuando ese suelo vuelve, la disciplina deja de ser una lucha desesperada y se convierte en lo que debe ser. Una práctica diaria, concreta, silenciosa, sostenida por un cuerpo que ya no está en contra de ti, sino contigo. Hay una forma de quiebra que no hace ruido, pero deja una huella profunda. Cuando solo actúas si sientes ganas, no es pereza abierta, es dependencia. Una dependencia elegante, porque se disfraza de autenticidad, de escuchar el cuerpo, de esperar el momento adecuado. Y sin embargo, lo que ocurre por debajo es más sencillo. Has cedido el timón a un estado de ánimo. Has convertido el impulso en jefe y la decisión en invitada. La disciplina, en ese punto, ya no se discute por el esfuerzo, sino por la identidad. La motivación es un visitante voluble. A veces llega intensa, te llena de promesas, te hace creer que todo será fácil. Otras veces desaparece sin explicación y te deja mirando la pared con una fatiga que parece moral. Si tu vida depende de su presencia, vivirás como quien solo navega con viento a favor. Pero el mar real no funciona así. Habrá días de calma, días de corriente contraria, días en los que el cielo no te ofrezca nada. Y entonces se revela la verdad. El carácter no se mide en la inspiración, se mide en la obediencia a lo que ya has decidido, incluso cuando la emoción no acompaña. Cuando te acostumbras a actuar solo con ganas, te sucede algo peor que el retraso. Pierdes respeto por tu propia palabra. Al principio es sutil. Dices, hoy, y terminas diciendo, luego. Dices, esta semana y termina siendo cuando pueda. Dices, voy a cambiar, y el cambio se queda en una idea bonita. Nada de esto parece grave un día. Lo grave es el efecto acumulado. Empiezas a escuchar tus promesas como quien escucha un anuncio. Suenan bien, pero no obligan. Y cuando tu palabra deja de obligarte, tu interior pierde cohesión. Se fragmenta. Hay una parte de ti que quiere avanzar y otra que ya no cree. Esa división es agotadora. No solo porque te hace menos constante, sino porque te roba la serenidad. La gente suele pensar que la disciplina es una fuerza añadida, una capa extra sobre la vida. En realidad, es el pegamento que mantiene unidas tus partes. Cuando tu palabra es fiable, tu mente descansa. No necesita discutir cada mañana. No necesita renegociar cada tarde. Sabe que hay una ruta y que se camina. En cambio, cuando tu palabra es ligera, tu mente se vuelve un parlamento interminable, lleno de votos, excusas, cambios de opinión. Eso no es libertad. Es desgaste. La libertad real aparece cuando ya no tienes que debatir contigo mismo por cada paso. La dependencia de la motivación también crea un vicio silencioso. Buscas estímulos para arrancar. Música, café, redes, vídeos, discursos, cualquier chispa que te haga sentir listo. Y si no hay chispa, no hay acción. Pero vivir así es vivir mendigando una emoción para poder comportarte con dignidad. Es entregar tu capacidad de actuar a un interruptor que no controlas. La disciplina, en cambio, no necesita chispa. Necesita un procedimiento. Un gesto pequeño que inicie el movimiento sin pedir permiso a las ganas. Porque las ganas suelen llegar después, no antes. El cuerpo y la mente se activan en marcha. Esperar sentirte listo para empezar es una forma de posponer disfrazada de prudencia. En este punto se entiende por qué se rompe algo esencial: la confianza interna. Y sin confianza interna, todo se vuelve más difícil. No solo el trabajo o el hábito, también el ánimo. Te cuesta creer en tus planes, te cuesta sostener un compromiso, te cuesta imaginar una meta sin que aparezca una sombra de escepticismo. Esa sombra no es pesimismo, es experiencia. Es tu mente recordando todas las veces que te prometiste y no cumpliste. No te castiga por maldad, te protege de la decepción, pero esa protección te encierra.
La disciplina se reconstruye cuando vuelves a dar pruebas, pequeñas pero firmes, de que tu palabra vuelve a ser cierta. El remedio aquí no es buscar más motivación. Buscar motivación es seguir jugando al mismo juego. El remedio es cambiar el fundamento. Pasar de lo haré cuando me apetezca a lo haré porque es lo que hago. Ese cambio parece mínimo, pero es un cambio de identidad. Cuando la disciplina se apoya en identidad, deja de depender del humor. Ya no es un proyecto, es un modo de estar. Ya no es una meta, es una conducta habitual. Y la conducta habitual, cuando está bien construida, se sostiene incluso en días grises. Para construir esa identidad necesitas una cosa. Un inicio tan pequeño que no se pueda rechazar sin quedar en evidencia ante ti mismo. No se trata de crear un ritual largo y solemne. Se trata de crear una llave. Una llave de 2 minutos. 2 minutos que abren la puerta del hábito. 2 minutos que no requieren energía heroica, pero sí una decisión clara. Ponerte en posición, preparar el espacio, abrir lo necesario, escribir una frase, hacer un primer movimiento, dar un primer paso. El contenido puede variar, pero la función es la misma, demostrarte que la acción empieza aunque la emoción no se presente. Ese gesto, repetido, reeduca tu mente. Le enseña que la disciplina no es una tormenta de ganas, es un acto de mando. Con el tiempo, ocurre algo interesante. La motivación deja de ser causa y se vuelve consecuencia. Empiezas, y al empezar te activas. Te activas, y aparecen ganas. Aparecen ganas, y el trabajo fluye. No siempre, pero muchas veces. Y cuando no aparece, aún así avanzas, porque ya no estás negociando con el estado de ánimo. Estás cumpliendo un compromiso contigo. Esa es la diferencia entre el que depende de la inspiración y el que depende de su carácter. El primero está sujeto al clima. El segundo crea un refugio. Hay otra corrección importante en esta etapa. Cambiar la medida con la que evalúas tu progreso. La mente dependiente de la motivación busca intensidad. Quiere sentir que hoy ha sido un gran día, que ha habido un salto, que ha ardido el entusiasmo. Pero la vida que se sostiene no se construye con saltos, se construye con pasos. La medida más valiosa no es cuánto haces en un día brillante, sino cuántos días mantienes el hilo. La consistencia es una virtud silenciosa, no impresiona, pero edifica. No brilla, pero sostiene. Y cuando la eliges, tu disciplina deja de ser un espectáculo intermitente y se convierte en una corriente estable. Esa estabilidad no tiene la emoción del inicio, pero tiene algo mejor. Confianza. Confianza para planificar sin temor. Confianza para prometer sin vergüenza. Confianza para mirarte al espejo y saber que tus palabras no son aire. La disciplina, cuando vuelve a ese lugar, deja de sentirse como una carga. Se siente como claridad. Te quita peso, porque reduce la indecisión. Te da paz, porque elimina la sospecha interna de que vas a fallarte a la primera dificultad. El punto final de esta señal es sencillo. Cuando actúas solo con ganas, te vuelves frágil. Cuando actúas por identidad, te vuelves estable. La fragilidad te obliga a depender de circunstancias externas o internas. La estabilidad te devuelve a tu soberanía. No significa que nunca te canses, ni que nunca flaquees. Significa que ya no necesitas justificarte cada día. Ya no te hace falta esperar el momento perfecto. Haces lo que te corresponde con la dignidad de quien ha decidido gobernarse. Y esa decisión no se sostiene con grandes discursos, sino con una práctica mínima. Iniciar aunque no apetezca, sostener aunque no emocione, cumplir aunque no haya aplauso. Así se repara la palabra. Así se repara la confianza. Así la disciplina deja de ser un deseo y vuelve a ser un hecho. Porque el hecho, repetido, termina siendo carácter. Y el carácter, al final, es la única motivación que no te abandona. Llegado aquí, ya has visto el mapa de las grietas, cómo lo pequeño se descuida, cómo el mañana se convierte en refugio, cómo el día se dispersa, cómo el estándar baja, cómo la mente se castiga, cómo el cuerpo se agota, cómo la motivación manda. Ahora toca lo que de verdad cambia una vida.
No entender, sino reconstruir. No con un gesto heroico, sino con una arquitectura. La disciplina, cuando vuelve, no vuelve como un relámpago. Vuelve como una rutina sobria que te sostiene, incluso cuando no piensas en ella. Y para eso hace falta un plan que sea más fuerte que tu humor, más estable que tu energía variable, más simple que tu tendencia a complicarlo todo. La reconstrucción se hace en 2 tiempos. Primero, un rescate de 7 días para recuperar el timón. Después, un refuerzo de 30 días para que el timón no vuelva a escaparse de las manos. 7 días para restablecer el mando. 30 días para consolidar la identidad. Esta no es una promesa de perfección. Es un método de regreso. Porque lo que te salvó siempre fue lo mismo. Volver rápido. Volver pequeño. Volver firme. El primer día es el día de la frontera. No se trata de hacer mucho, sino de establecer una ley interna que no se negocia. Una sola cláusula puede cambiarlo todo, no abandonar 2 veces seguidas. Esa ley convierte el fallo en un evento, no en un destino. Ese mismo día eliges también tu mínimo no negociable, un acto breve que puedas cumplir incluso en un día malo. Debe ser tan concreto que no permita discusión. No importa si es poco, importa que sea cierto. El primer día no busca brillo, busca credibilidad. Al final del día, lo único que necesitas sentir es esto: mi palabra vuelve a tener peso. El segundo día es el día del amanecer gobernado. No por orgullo, sino por higiene mental. Proteges los primeros minutos, como se protege la puerta de una ciudad. Empiezas con calma, con cuerpo, con silencio. En ese tramo breve no recibes al mundo, te recibes a ti. No necesitas grandes rituales, necesitas un comienzo que te devuelva dirección. Luego ejecutas tu mínimo sin negociar, antes de que la mente empiece a comerciar con excusas. El segundo día construye la primera sensación de soberanía real. El día empieza contigo, no contra ti. El tercer día es el día de las 3 prioridades. Una vida sin prioridades es una vida sin columna vertebral. Ese día, con un papel o con una nota sencilla, defines 3 actos esenciales. 3, no más. 3 cosas que, si se cumplen, justifican la jornada aunque el resto arda. Esa claridad reduce ansiedad y aumenta enfoque. Después, lo difícil se coloca temprano. No con agresividad, sino con respeto por tu energía. La disciplina no consiste en aplastarte, consiste en elegir bien el momento de la batalla. El tercer día enseña a tu mente que lo importante no se mendiga al final del día, se protege al principio. El cuarto día es el día de la fricción controlada. Identificas tu evasión principal, esa tarea difícil que sueles rodear con tareas fáciles. No la enfrentas con dramatismo, sino con una estrategia simple, un bloque corto, cerrado, sin interrupciones, donde solo existe esa tarea. Lo esencial aquí es el límite, un bloque con inicio y fin, una puerta cerrada a lo accesorio. La disciplina crece cuando la mente aprende que puede sostener la incomodidad durante un tiempo definido sin morir por ello. Ese cuarto día no busca terminarlo todo, busca romper el hechizo de la evitación. El quinto día es el día del entorno. Porque resistir no es el camino más inteligente. Diseñar lo es. Revisas qué te interrumpe, qué te tienta, qué te roba atención. Y recortas, no por puritanismo, sino por estrategia. Silencias, apartas, simplificas. Tomas decisiones pequeñas. ¿Dónde dejas el móvil? ¿Qué aplicaciones abres primero? ¿Qué objetos están a la vista? ¿Qué ruido permites? Lo que está a la vista manda más de lo que crees. El quinto día es una lección de humildad. Tu disciplina no solo vive en tu cabeza, vive en tu ambiente. Al ordenar tu ambiente, reduces la necesidad de heroísmo. Y cuanto menos heroísmo necesites, más sostenible se vuelve el hábito. El sexto día es el día del cuerpo como aliado. No para convertir la vida en un gimnasio, sino para devolverle estabilidad al sistema. Ese día, cuidas el sueño con más intención, aunque sea un ajuste modesto. Comes de manera más simple, más ordenada.
Te mueves aunque sea poco, pero te mueves. No por estética, sino por claridad. El objetivo del sexto día es que tu mente deje de vivir en altibajos. La disciplina florece en una mente estable, no en una mente hambrienta de estímulo. Ese día te recuerda algo antiguo. Gobernar tu conducta incluye gobernar tu energía. El séptimo día es el día del inventario sobrio. No para castigarte, sino para entender tu patrón. Repasa sin drama. ¿Qué te hizo caer? ¿Qué te sostuvo? ¿Qué te distrajo? ¿Qué te devolvió al camino? Anotas lo esencial y haces un ajuste. Además, redactas tu ley personal breve. 3 líneas que definan cómo vuelves cuando flaqueas. Cómo proteges tus prioridades. Cómo mantienes tu mínimo. La disciplina no necesita un libro, necesita una brújula. El séptimo día fija esa brújula. Cierras el rescate con una sensación clave. No estoy improvisando mi vida, la estoy reconstruyendo. Con ese rescate de 7 días, recuperas el mando. Pero el mando sin refuerzo vuelve a escaparse. Por eso entra el ciclo de 30 días. Consolidación. La consolidación es una repetición con aumento gradual, sin prisa, sin euforia. Cada semana se centra en un eje. La primera semana refuerza el mínimo no negociable y el amanecer gobernado. La segunda semana fortalece el bloque de trabajo difícil, ajustando el tiempo sin excederte. La tercera semana trabaja el entorno y la higiene mental, menos ruido, más claridad, más cierre del día. La cuarta semana estabiliza el cuerpo, sueño, comida, movimiento como trío de soporte. Y cada 7 días repites el inventario sobrio para corregir sin dramatizar. El objetivo no es que cada día sea perfecto, sino que el sistema sea resistente. Un sistema resistente permite errores sin colapso. Permite días malos sin abandono. Permite cansancio sin rendición total. Ese es el tipo de disciplina que dura. La que no depende de la emoción. La que no se alimenta del castigo. La que se sostiene con límites claros y hábitos mínimos. La disciplina que vuelve no grita, no presume, no necesita explicarse. Se ve en tu calma, se ve en tu consistencia. Se ve en la forma en que haces lo necesario, aunque nadie te observe. Cuando terminas estos 30 días, no eres otra persona por magia. Eres la misma persona, pero con una relación distinta contigo, más justa, más fiable, más firme. Has entrenado el regreso. Has restaurado tu palabra. Y sobre todo, has dejado de vivir como quien negocia cada paso. Vives como quien decide y cumple. Esa es la libertad que importa. No la libertad de hacer lo que apetece, sino la libertad de ser dueño de ti incluso cuando no apetece. En esa libertad hay paz. Y donde hay paz, la disciplina ya no es una guerra. Es un camino.